Hoy, en Divorciarse a los 40, lo que nadie te cuenta, me acompaña uno de los mayores referentes en crecimiento personal de nuestro país, nuestro autor de no ficción más internacional. Su libro Ikigai, cofirmado junto a Héctor García, fue un boom mundial traducido a 70 idiomas con millones de ejemplares vendidos en todo el planeta. Además, escritor, es conferenciante internacional y podcaster. Dirige Ikigai Café y comparte, en Ojalá lo hubiera sabido antes, el micro con Àlex Rovira y Antoni Bolinches. Francesc ha seguido publicando y cosechando éxitos con títulos de gran alcance. Su último libro es El teléfono de Dios, una novela metafórica donde nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida y nuestros mayores dilemas existenciales y espirituales. Bienvenido, Francesc. Un placer estar contigo. Gracias. Bueno, a ver, antes de empezar, quería recordaros que os suscribáis al canal para así poder seguir creando contenido y nos ayudáis mucho si dejáis pues, un comentario o vuestra opinión. Eso, hacerle caso. Bueno, pues el otro día escuché que decías en una entrevista que casi siempre te preguntan por el libro Ikigai y por el tema del propósito. Sí, la pregunta que más odio en la vida es ir a una entrevista que me digan ¿qué es el Ikigai? Como si nunca lo hubiera preguntado nadie, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no ves que te estás tirando piedras a tu tejado? Que los que me ven aquí me han visto en otros sitios y quieren material nuevo, por lo tanto hay que innovar, hay que pensar cosas distintas. Sí, exacto. Y entonces también comentabas que esa otra parte del libro que es muy importante y que de hecho sí, no pues a nadie le interesa. O sea, es curioso, porque el origen del libro, de la investigación en Okinawa, era sobre todo el anti-aging, sobre todo. O sea, porque ese pueblo, Gimi, salió en el libro Guinness de los Récords como el pueblo con más centenarios cada 1000 habitantes. Entonces, buena parte del ensayo habla de los hábitos de ellos, de alimentación, movimiento, hay tablas incluso que dibujó una gran artista de aquí Barcelona, Marisa Martínez. Y luego hay algunos capítulos, sí, sobre el propósito. Lo de llegar a los 100 no le interesa a nadie, porque te diría que si he dado 1000 entrevistas, en un par me han preguntado por ello, y en conferencias nunca me han llamado para dar una conferencia sobre cómo llegar hasta los 100. Pero en cambio el propósito vital sí. Entonces, dentro de lo que era el proyecto de Ikigai, pues parece que esa parte es mucho más urgente que no vivir mucho tiempo, lo cual está bien, ¿no? Porque ¿para qué vivir tanto si no sabemos con qué llenar los días? Sí, pues yo sí que te voy a preguntar, en parte por eso, porque, bueno, al final lo que todos sabemos, ¿no? Para vivir más años es lo de comer saludable, hacer ejercicio, dormir, sí. Pero luego hay otra cosa que se habla menos, ¿no? Y que las últimas investigaciones incluso han concluido que es más importante que lo otro, que es el tener buenas relaciones. Sí, eso ha sido a partir de los resultados del estudio de Harvard de 8 décadas, que parametrizaron muchos factores que tienen que ver con la felicidad y con la longevidad también, y con la supervivencia. Y vieron que sí, que tener buenas relaciones, estar peleado con el mínimo de gente posible. Porque mira, yo tengo un amigo que tiene el récord de peleas por teléfono, porque te enseña su pantalla en el iPhone y tiene 650 personas bloqueadas, ¿no? Entonces, eso en este caso es anecdótico porque es una persona que por su trabajo tiene que relacionarse con mucha gente. Pero te resta vida. O sea, estar peleado con tus hermanos, estar discutido con tus padres, si es que los tienes, con tus ex, tener mala relación o tener aún resentimiento. Eso lo que hace es genera una adrenalina negativa, un cortisol que te resta vida, ¿no? Entonces, dentro de lo posible, si podemos perdonar y perdonarnos, ahí ya tendríamos un factor interesante para la longevidad y la buena vida. Sí. Luego también hay otro factor que no he dicho antes, ¿no? Aparte de los que sabíamos, que era lo del contacto con la naturaleza. Sí, que, claro, incluso podríamos afinar más, porque cuando nosotros, claro, piensa que este libro lo empezamos a preparar hace 10 años, cuando estuvimos allí. En esa época no se hablaba casi de cronobiología, muy poco. Y ahora es una rama importante. Cronobiología es de qué manera los relojes internos de la persona se sincronizan con los externos. Básicamente, el reloj externo es la luz.
O sea, la luz del día, cuando sale por la mañana, llega a su cenit al mediodía y luego va decayendo y luego llega a la oscuridad. Eso es un reloj con el cual el cuerpo humano necesita sincronizarse. Porque de eso depende pues que te entre el sueño a la hora adecuada, que descanses bien, que te levantes con energía, que el apetito llegue siempre a las mismas horas porque estás siendo regular, los latidos del corazón y muchas otras cosas, ¿no? Y en ese momento quizás no fuimos tan conscientes, pero sí que es verdad que la gente que vive en estos pueblos de Okinawa viven mucho al aire libre. Mientras que en la ciudad, pues hay gente que pasa el día entero en su caja de cerillas, que digo yo, ¿no? Porque entre que trabajan en casa, igual tienen una ventanita que ves el edificio de delante, y que si bajas es para ir 10 minutos al súper, ¿cuándo les da el sol? ¿Cuándo les da el aire? Entonces hay una relación muy directa entre vivir al aire libre y salud física y mental y longevidad. Sí, sí. Y bueno, Estos en pueblos de España España, también. en Castilla Sí, y en Galicia hay pueblos con muchos centenarios, pero son labradores, son gente que están siempre fuera. Entonces tiene mucha influencia también. Que en ese momento quizás no le dedicamos tanto espacio en el libro, pero esta ciencia está avanzando mucho ahora, viendo de qué manera podemos vivir más al compás de los ritmos de la vida. sí. Y de hecho lo que decías, el tener en contacto, ¿no?, con la gente, pero contacto real, físico en la calle, el hacer actividades en grupo, al aire libre también es súper beneficioso. Mira, ser Bueno, simpático alarga la vida, ya te lo digo. Hay gente sí, que está permanentemente enfadada y que incluso, aunque tengas relación con ellos, si quedan es para contarte desgracias o las ofensas que les han hecho aquí y allá. Eso gasta una energía tremenda. Mantener eso es un campo energético negativo que gasta mucho las pilas del ser humano, ¿no? Entonces es mucho mejor pues intentar ver la parte buena, ¿no? El vaso medio lleno. Si hay algo tremendo que ha pasado, lo explicas, pero no te recreas en eso y no lo vuelves a explicar mañana y mañana pasado. Entonces, las emociones, que eso es muy interesante, no hay emociones positivas y negativas. O sea, si a ti te informan que ha muerto tu madre, pues tienes que sentir tristeza. Pero otra cosa es cuánta duración le das a la emoción. Porque hay gente que le pisan el pie en el metro y 6 horas después siguen enfadados con quien le pisó el pie. Ahí sí que lo decide la persona. sí, por eso en una separación es tan importante hacer esa labor, ¿no? Porque la primera fase del duelo, cuando, ¿no?, hay un divorcio, es eso, el enfado y la rabia, ¿no? Y entonces pasar de ahí, por eso el tema del perdón y, ¿no?, la compasión, y que muchas veces yo, por ejemplo, con mis clientes lo que más les cuesta es lo del tema de perdonar, pero claro, hay que entender que perdonas primero por ti, Sí. para liberarte de eso, ¿no? De Hay que hecho, perdonar lo habéis hablado egoístamente, alguna vez. para Sí. no cargar con eso. A ver, a no ser que sea algo imperdonable, ¿no? Cuando hablamos, no sé, de abusos a niños, cosas que Sí, realmente es que esto no se puede perdonar. Quizás se puede olvidar o se puede tratar el trauma, pero la mayoría de cosas por las que la gente está enfadada son totalmente perdonables. Conozco amigos de toda la vida que han roto peras porque uno no felicitó el cumpleaños o no se presentó en la fiesta. Digo, oye, se puede perdonar todo esto y te conviene perdonarlo, ¿no? sí, a los demás y no, perdonarnos a nosotras mismas, Eso porque también. no, muchas veces es lo que cuando nos hablamos a nosotros somos demasiado duras y no lo hacemos de la manera que lo hacemos cuando estamos con una amiga, ¿no? Siempre somos como esa importancia del lenguaje, de ese diálogo interno que tenemos y que nos culpabilizamos muchísimas veces y nos decimos, pues qué tonta he sido o cómo he podido cometer este error. Y el tema de la culpa es que además es un tema porque las mujeres somos especialmente no expertas en culpabilizarnos por todo. Y volviendo otra vez, ¿no?, al tema de la separación, claro, es un tema en el que los padres por lo general nos sentimos súper culpables y todavía incluso hay gente que decide seguir juntos por los hijos, ¿no?, porque no quieren romper la O pareja. porque no pueden pagar un segundo piso, a veces. Sí, esa es otra razón, pero cuando deciden seguir juntos por los hijos, ¿no?, porque creen que romper la familia es malo para ellos y sí, y cuando lo haces hay ese sentimiento de culpa y sin embargo tenemos que preocuparnos más por tener
una buena relación, dar un buen ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Porque, de hecho, volviendo al tema de antes de las personas que más años viven, de la longevidad, también hubo un estudio que dijo quién vive más tiempo, ¿no? ¿Las personas que están casadas o las que están solteras? Y la conclusión fue que primero son las que están felizmente casadas, luego los solteros y luego esas parejas que están discutiendo todo el día. Claro, que no, pero no basta con discutir, puede ser que simplemente, ¿no? Hablando de propósito, ese propósito común por el que te casaste en primeras, la primera intención, que era ese propósito en común de vida, ha quedado como relegado a segundo plano y simplemente llegas a un estado de resignación en el que cada uno cada vez hace su vida. Incluso muchas veces ya no hay ni siquiera relación sexoafectiva en la pareja, pero siguen juntos por esto, por los hijos, por el miedo a los hijos, por evitar, ¿no? Sentirse culpables de romper la familia, por todo ese tema. Entonces, tú mismo te oí decir también que muchas veces los errores que cometemos los padres pueden devenir en fortalezas y talentos para nuestros hijos. Ya que entonces, es tu tema, ¿no? Nos obsesionamos con ser perfectos cuando muchas veces no es importante ser perfectos, sino querer a nuestros hijos y estar presentes, que es lo que ellos quieren. Mira, yo creo que ya que tu tema es el divorcio, la separación, un buen divorcio puede ser una escuela maravillosa para los hijos de relaciones humanas, ¿no? Porque pueden entender, si tú te separas mal, van a ver que el mundo es un lugar hostil y donde las dos personas que más quieren, el padre y la madre, pues echan pestes el uno del otro y que este es un lugar donde todo el mundo quiere arrancarse los ojos. Pero si haces lo contrario, lo que estás es enseñando que hay otras maneras de vivir y de procesar el dolor y de transformar la vida. Mira, este es un tema del que nunca hablo en ninguna entrevista, pero ya que estoy aquí, más o menos fue también a los 40. Yo no me gusta la palabra separación en mi caso, porque yo no considero que me separé de esta persona, sino de la madre de mi hijo, sino que empezamos caminos separados, distintos, pero conservando mucha amistad, que es la misma amistad que teníamos incluso antes de ser pareja. Y ahora, hará un par de meses, hubo una ceremonia así alternativa de unión en Hungría y vino mi exmujer, que es mi amiga, y mi hijo. Y estaban ahí y eran parte de los invitados. Y celebraron y bailaron con todos. Y eso a mi hijo pues le hemos dado un mensaje de que todo está bien, de que puedes no ser pareja, pero puedes volver a ser amigo de esta persona, ayudaros el uno al otro cuando hay dificultades, que somos una tribu al final, ¿no? Y que hay como nexo de unión más fuerte que un hijo común, ¿no? Has de desear lo mejor para tu ex, porque también quieres que el hijo esté bien. Entonces hay que cuidar unos de otros, estén en convivencia, no estén en convivencia, se hayan tomado una pausa, estén con otras personas. Yo con la pareja de la madre de mi hijo voy al cine muchas veces, porque son cosas que nos interesan a nosotros dos y no a ella. Pues bueno, quizás te suena un poco hippie, pero es posible algo así. Sí, bueno, lo que llamamos la separación consciente. Al final es como desde el amor. De buen rollo. Sí. Decir, bueno, ¿se podría haber hecho mejor? Sí. En aquel momento quizás tú no tenías el nivel de conciencia para llevar mejor la pareja. Pero ahora, desde esta nueva posición, puedes ser el mejor amigo de esta persona con la que has compartido gran parte de tu vida. O al menos aspirar a serlo, ¿no? Ser alguien de utilidad que, en lugar de remover el pasado, aporta soluciones para el presente y para el futuro. Sí, ¿y tú estás casado actualmente con otra? Tengo que hacer los papeles aún. Vale, o sea, estás en pareja. Hemos hecho como la boda espiritual en Hungría, porque ella es de Hungría. Pero lo que son los papeles y todo esto los estamos pidiendo para hacer en Barcelona, que es donde vivimos. Y bueno, también se dice... Y en esa ceremonia, por eso te digo, estaba mi hijo y estaba mi ex y era parte de los amigos, porque además son amigos de mis amigos. Somos todos el mismo círculo, ¿no? Sí, eso es fantástico. Sí, yo también tengo amigas que, de hecho, son mejores amigas con el exmarido, porque además comparten empresa. Y a veces nos vamos de viaje todos juntos, todas las parejas, y nos fuimos a Nueva York, la abuela, todos, ¿no? O sea, todos los que tenemos algún tipo de vínculo emocional, que quizás el niño es
el que genera realmente el grupo, pero al final es una familia. Sí. Es otra clase de familia, pero es familia igual. Claro, es que yo digo eso. Nunca dejas de ser familia cuando te Es que lo separas. sigue Simplemente siendo. es otra estructura diferente. Por eso más vale no encabronarse, porque entonces es como estar peleado con tu hijo. Puedes estar peleado con tu hijo, pero ni le conviene a él ni te conviene a ti. O sea, hay que encontrar qué nos une, ¿no? Y entonces yo creo que hay muchas cosas que nos unen a los de antes, a los de ahora, a los futuros y ayudarse los unos a los otros. Sí, y yo lo veo con mis hijos, o sea, mi hija, porque con mi hijo, bueno, creo que alguna vez te he hablado de él, que tiene una enfermedad rara y no es autista, pero es algo similar, tiene rasgos. Entonces, es verdad que con él nunca me expresa o sea, no he tenido, ¿no?, un feedback referente a... Igual en el futuro te lo dará. Puede ser, pero la niña, sí, con la niña hablo muchísimo y es que ella te lo dice y me dice, mamá, es que a mí lo que me molesta es que discutáis. O sea, que discutáis ahora porque, aunque ya estemos separados y tal, porque claro, es mi padre. Entonces, yo lo que quiero ver es que os lleváis bien. O sea, ella lo verbaliza, pero es algo que todos los niños piensan. Es decir, vale, a mí lo que me duele es ver que no tenéis una buena relación. Pero si estamos separados y ven que tenemos una relación cordial, que todavía conservamos esa relación amigable, si acaso, ¿no? Aunque ya no estés juntos, pues es lo que ellos necesitan para sentirse a gusto, es lo que también les da a ellos seguridad. Y es ese ejemplo de decir, bueno, si algún día a ti te va mal, no tienes por qué estar obligado a estar casado con esa persona porque en su día disteis unos votos. Simplemente, bueno, es que es normal que haya un desgaste de la relación con los años y nunca sabes por dónde te va a llevar la vida. Es decir, ya entra dentro de esa normalidad de algo que puede suceder y que de hecho lo vemos en nuestro día a día porque ya estamos en más de un 60% de parejas que se divorcian. Sí. Entonces, bueno, yo creo que las próximas generaciones sí lo viven más es más fácil, yo creo, lo que tú dices, conseguir tener una buena relación porque no se han creado tantas expectativas idealistas de lo que es el matrimonio. Sí, ¿sabes? y porque quizás es poner el foco en lo que tenéis en común. Porque supongo que has visto la película Historia de un matrimonio. Sí. ¿Te gustó? Sí. Que al principio están en terapia ellos dos, ¿no? Entonces es un inicio muy ingenioso de la película que cada uno cuenta lo bonito que tiene el otro. Y luego, después de que ella y él han explicado lo que les gusta de su pareja, vemos que en realidad está en una sala de terapia de pareja, hay un terapeuta y dice, este ejercicio os lo he hecho hacer para que recordéis por qué estuvisteis juntos, ¿no? O sea que ahora que ya no estáis juntos, no olvidemos qué es lo que nos unió, qué cosas habían en común, ¿no? En qué coincidíamos, dónde estaban las afinidades. Entonces, si eso lo recuperas, pues verás pues que esa pareja, que igual ya no es tu pareja, pues os seguís entendiendo, yo qué sé, en vuestras lecturas, en ideas para viajes, en películas que os recomendáis, en solución conjunta de problemas. O sea, a veces cuando te encuentras en un problema grave, quien mejor te puede ayudar es tu ex, porque conoce tu historia, o tus viejos amigos, ¿no? Y te diga, mira, yo tiraría por aquí. Porque son personas con las que has compartido mucho tiempo, aunque no estés con ellas, ¿no? Ya, lo que pasa que, claro, para eso tiene que ser una labor de los dos. Es decir, los dos acepten la situación, ¿no? Consigan tener una buena relación. Cuando hay una parte que no acepta la separación y la primera ha encontrado a otra o a otro, y eso también es como una ofensa, una grave, es más difícil. Pero yo cada vez veo más parejas que se separan como de mutuo acuerdo, rehacen sus vidas y luego ya vienen las parejas, ¿no? Que no tienen el síndrome de Tarzán, ¿no? De ir cambiando de uno al otro inmediatamente. Pues sí que es verdad que uno tiene que haber hecho las paces con el conflicto y tiene que haber entendido que, bueno, esta persona en este momento de su vida pues ya no daba más de sí en la relación, y que lo mejor para los dos es que puedan hacer cosas distintas y conservar pues parte de las áreas comunes que tienen. Sí, pero bueno,
quería también comentar el tema de cuando haces esa toma de decisión, que es, ¿no? Muchas veces es tan difícil, sobre todo cuando hay una de las dos partes que no quiere. Y lo quería relacionar con el último libro, Sí. que sale ahora a finales de noviembre, del Teléfono de Dios, porque hay 3 temas, ¿no? que hablan en el libro, que es el amor, la soledad y el destino. Sí. Y justamente, bueno, cuando leí esto dije, es que son justo los miedos más comunes que hay en un proceso de separación. Miedo a Y que quedarse es cuando solo vas a tomar esa te decisión, puede ¿no? llevar a tomar decisiones muy malas después. O sea, ¿cuánta gente conoces que está 20 años con una pareja o 15, se separan y mañana se van con cualquiera, con alguien que ni les encaja, ni les va a ayudar en nada, ni va a ser un factor de crecimiento personal, simplemente para no estar solo, ¿no? Para tener a alguien, no sé, con quien ir al cine. Yo creo que la soledad hay que afrontarla en estos momentos, ¿no? Y también saber dónde estás tú, qué es lo que te gustó o no te gustó de esa relación. Hacer la lista a compra, que eso sale en el Teléfono de Dios, ¿no? Decir, bueno, hasta aquí hemos vivido esto. Si en el futuro quiero estar con alguien, ¿cómo me gustaría que fuera esa persona? Más comunicativa, menos, cómo llevaríamos los conflictos, cuál sería el propósito de los dos, viviríamos aquí, viviríamos en el campo, cuáles serían los límites. Entonces, esto solo se puede hacer si hay un mínimo periodo de soledad en la que puedes analizar lo que sucedió y lo que quieres que suceda en el futuro. Sí, y analizarte a ti mismo, ¿no? Porque a veces hay gente que tiene como demasiadas expectativas en una pareja que quizás es un poco idealizada y no piensa tanto si tú serías la persona adecuada, ¿no? para esa persona. Es decir... Lo bueno es que a partir de los 40 somos mucho más realistas con quien tenemos delante. Pues a mí me sorprende mucho que alguien se pueda enamorar como un adolescente a los 50. Porque la manera de vincularse cambia totalmente. Yo no sé cómo es cómo era para ti con 15, 16. Imagino que tenías 1000 posibilidades de elegir, pero en las épocas del instituto, la persona que a ti te gusta no la ves, la idealizas totalmente, ¿no? Entonces, alguien con quien has hablado 2 veces, pues ya piensas toda una serie de argumentos románticos, le ves una serie de virtudes, etcétera, que luego no tienen nada que ver con lo que es la persona, ni tiene la obligación de ser así. Pero creo que a partir de los 40, algo que enseña la vida es que tú te das cuenta de quién hay delante, para bien y para mal, y que yo creo que estamos más abiertos a aceptar las imperfecciones, ¿no? Es decir, mira, esta persona es un poco pesada hablando, pero me encanta esto o me gusta lo otro. Entonces te quedas más con todo el pack. Sí, claro, hablamos de experiencia y de madurez que antes no teníamos. Por eso dicen también que los segundos matrimonios son más felices. Puede porque ser. partes desde otro punto, claro. Y porque sabes lo que quieres. Y porque te comunicas mejor, ¿no? O sea, gran parte... Creo que era aquel libro tan famoso de las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte, o al revés, no sé si iba así la cosa, que decía que la mayoría de parejas empiezan discutiendo sobre un tema y luego discuten sobre la manera en la que están discutiendo, ¿no? Porque se han usado palabras, porque uno se ha ofendido, porque sacas este reproche, porque los trapos sucios. Y creo que una cosa de la madurez, si las personas se han formado mínimamente, es que se comunica mejor una persona de 50 que una de 20. Tienes más herramientas, sabes más cómo no ofender al otro y cómo escuchar y cómo hacer preguntas y la comunicación no violenta. Entonces, eso facilita que los conflictos que puedan haber no escalen, ¿no? Y puedas llegar a un punto mejor incluso. Sin embargo, suele ser el principal motivo de divorcio, la falta de comunicación. O la mala comunicación, ¿no? Sí, más bien la mala comunicación. Sí, a ver, vamos a los tópicos. El típico marido faltón, que no sabe decir las cosas y quizás está reclamando algo, pero en la forma de reclamar te está ofendiendo, te está faltando el respeto. Pues eso sería una. O la pasiva agresiva, ¿no? Una persona que hay muchas cosas que no está de acuerdo, pero no las dice. Y cuando las dice, explota de repente. Pues bueno, todo eso tiene que ver con la mala comunicación. Es saber decir las cosas en el momento justo,
de manera cariñosa, escuchando y, como decía Marshall Rosenberg, desde la necesidad, no desde el reproche. No decirte, eres una jeta porque siempre salimos media hora tarde de casa y llegamos tarde por ti a todos sitios. Pues otra decir, oye, me gustaría, desde la necesidad, ¿no? Me gustaría que viviéramos más tranquilos. ¿Por qué no salimos un poco antes y vamos caminando y vamos charlando? La manera en la que se dicen las cosas predispone al otro psicológicamente de una forma muy distinta. Totalmente. O sea, cuando dices desde la necesidad, o sea, yo digo un poco lo mismo, pero es desde mí, ¿no? Pensando, cuando hablas de ti, es cuando conectas emocionalmente con la otra persona. Sí, pero creo que mucha gente no expresa qué es lo que quieren, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no?, en una pelea de pareja o de amigos, que de repente una de las partes se enfría y te empieza, no sé, a hacer ghosting, no contestar los WhatsApps, o en una convivencia en una casa, pues de repente él o ella está silencioso? ¿Por qué no dice lo que quiere, no? Sería más fácil, ¿no? Aunque quizás sea un tema que pueda ser complejo, doloroso, es mucho mejor que tú expreses lo que quieres que no el silencio. Porque si no nos encontramos con la típica situación de decir, oye, ¿qué te pasa? Tú sabrás. Y así nos podemos tirar días, irnos a la cama enfadados, cada uno mirando para un lado, y eso ni es bueno para la pareja, ni es bueno para el equilibrio mental de nadie. Sí, pero bueno, ahora estaba pensando en... ¿Nos estamos yendo por las ramas, sí, quizás? No, pero estamos en la fase de hablando más de lo que es, ¿no?, una separación con una buena comunicación, consciente y tal. Pero claro, la mayoría de personas lo que más les preocupa, ¿no?, en ese momento de separación y divorcio es esa fase en la que hablábamos que te sientes mal y estás un poco en shock porque la persona que más está sufriendo cuando hay un divorcio, que en ese momento dicen, vale, sí, muy bien, me parece perfecto, que sí la buena comunicación, que separación consciente, pero yo ahora mismo me siento como una mierda porque mi pareja me ha traicionado, estoy completamente hundida, no sé qué voy a hacer con mi vida, y ahí, en ese momento de crisis profunda, que hay muchísima gente que está en esa situación, que te sientes que estás completamente hundida. Hombre, ahí no es la pareja, la expareja quien tiene que ayudar. Ahí necesitas un profesional, un buen grupo de amigos que te arropen para esa transición, porque es una transición. No es algo que vas a resolver de hoy para mañana, sino que vas a tener que recolocar las piezas de tu vida. Porque además tú sabes bien que en las separaciones pasan cosas muy raras. Por ejemplo, una pareja se puede separar de manera muy amistosa y seguir amigos, pero pierdes la mitad de tus amigos igualmente. Claro. En el sentido, a mí me sucedió, ¿no? Sí, o sea, y a mí también. Mi expareja es mi mejor amiga, y ya lo era antes de ser pareja. Pero hay personas que conozco por ella que nunca más los he vuelto a ver. Por ejemplo, que quedábamos para ver el fútbol o lo que sea, te borran de su lista, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Porque han cambiado las circunstancias o una lealtad que no sé quién ha pedido, esa lealtad igual no la ha pedido nadie, ¿no? Tú también te encontraste en situaciones parecidas. Entonces, aquí yo creo que un gran problema, hablando con separados y separadas, es que no solo pierden al marido y pierden a la mujer, es que pierden la mitad de sus amigos. Y eso, sí, en un momento así, en el que lo que necesitas es calor, amistad, acompañamiento, de repente hay 10 que no te cogen el teléfono, pues aún lo hace más difícil todo. Claro, es que hay un duelo ahí, ¿no? Cuando se rompe colectivo. un matrimonio, hay un duelo por muchas cosas. Claro. Y no solamente por el matrimonio, sino lo que dices tú, ¿no? Tu vida cambia, impacta directamente también en las relaciones. Pues claro, si te llevas bien con la familia política, pues también es una putada porque pierdes parte de la familia, pierdes parte de los amigos. Luego es una oportunidad, ¿no? Que es lo que siempre digo, porque es verdad que aparece mucha gente nueva en tu vida y te sirve como de filtro, mira, de gente pues que ya no te sirve en este momento de tu vida, ¿no? Que no te está impulsando. Ahora ya se me ha ido el santo al cielo porque me enrollo como una persiana. Pero
volviendo al tema del propósito que te gusta tanto. No, al contrario, no me gusta que me preguntes por propósito. Por eso. Pero esta vez te voy a hablar del personal. Desde otro lugar, hablaremos desde otro lugar, que es cuando se rompe esa idea que tú tenías de crear una familia bonita, porque yo, por ejemplo, cuando yo me casé, yo entonces trabajaba en una sala de subastas de arte y no tenía ambición profesional. O sea, mi sueño de siempre niña había sido formar una familia y ser madre y tener hijos. Entonces, claro, cuando se rompe ese matrimonio, tienes ese duelo del que hemos hablado, ¿no? Relacional y emocional, pero tienes ese duelo de, ostras, toda esa idea que yo me había creado, ¿no? Ese propósito personal, porque no siempre tiene que ser algo grandioso, ¿no? Que también lo has comentado alguna vez, que me rompe y ahora tengo que encontrar, ¿no? De nuevo otra cosa que me haga sentir plena, o si no tengo esa ambición a nivel profesional, ¿cómo vuelvo a sentir? Pero piensa una cosa, que hay muchas parejas que se rompen, que antes de romperse ya no había propósito. O sea, en el sentido, en el mundo del trabajo se habla del despido interior, que hay personas que han perdido la ilusión por un trabajo, una profesión determinada, y el cuerpo está yendo, pero el cerebro y el corazón se quedan en casa. Pero en realidad esa persona ya se ha desenganchado. Y en muchas parejas, si las analizamos bien, los meses o años previos a la separación, igual ya no hay un propósito común. Algo muy típico de una pareja que se va a separar es que hacen vidas totalmente distintas, ¿no? Y entonces ella deja de acompañarle a él a las cosas que a él le gustan y al revés, y entonces uno se va a un sitio y el otro se va al otro, y al final pues no van a ningún sitio, ¿no? Entonces me extrañaría que una pareja tuviera un propósito común muy nutritivo para las dos y que se quieran separar. Normalmente hay un alejamiento previo, silencioso, que quizás no hemos detectado, pero que no estamos ya en la misma línea, que las personas están buscando cosas distintas, o por ejemplo, no sé, dos que se guardaban fidelidad, pues uno deja de tener esa prioridad, pero igual la otra no lo sabe, ¿no? Entonces ya no están, como dicen en inglés, in the same page, ¿no? Ya, totalmente. Entonces ya la separación lo que es la manifestación externa de algo que ya no está allí, en la mayoría de los casos. Sí. Yo soy muy fan del podcast que tienes junto con Alex Rovira y Antoni Bolinches, y ojalá lo hubiera sabido antes. Es muy divertido grabar ese podcast. De hecho, tengo que tomar notas, porque cuando lo escucho digo, ay, tengo que volver, porque claro, me voy apuntando los nombres que vais citando de autores, bueno, claro, y entonces digo, a ver, no lo puedo escuchar, estoy en el coche, lo quiero poner, digo, no, porque no tengo la libreta, ¿no? Y no puedo apuntar. Y uno de mis favoritos es el que habláis de la metáfora del ave fénix. Sí. Que me encanta, habláis pues de ese concepto de resiliencia, esa capacidad que todos tenemos de manera innata. Y claro, esa resiliencia en ese momento, ¿no? Cuando sientes, estás pasando por ese proceso de divorcio que es tan importante, ¿cómo podemos hacer sacar esas fuerzas de donde no las tenemos? Pues para una situación como puede ser un divorcio o una situación, cualquier situación traumática. Mira, aquí podríamos ir al dicho inglés que dice que no pongas todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Yo creo que una persona cuyo centro de vida ha sido la pareja va a caer en picado. Pero quizás para que eso no nos pase, para que eso no ocurra, no pongas toda tu vida en manos de una persona, ¿no? Ni siquiera te diría en manos de tu familia. Tu vida ha de ser algo más que tu pareja y tus hijos. Tienes que tener un espacio propio en el que tú te sientas fuerte y donde incluso, aunque se cayera el mundo y tú perdieras a todos tus seres queridos, eso lo puedas hacer. Entonces ahí vendría lo del ikigai, ¿no? O sea, si tú has vivido para una persona, lógicamente te quedas con nada. Pero si tú has vivido con una persona y tienes una pasión, no sé, en escribir, en comunicar, en crear, te queda eso, ¿no? Y mientras pasas el duelo, al menos ahí te puedes refugiar. Por eso creo que es bueno no obsesionarse con ninguna persona, que cada cual haga lo suyo, caminemos juntos y luego ya veremos hasta dónde van, pero que haya esa autonomía
de propósito. Que no, el propósito no puede ser la pareja, no debería serlo, vaya. Sí, de hecho, siempre dicen, ¿no?, que las personas más felices son las que tienen cada uno su propósito personal y luego el común. Uh-huh. Y bueno, volviendo al libro del teléfono de Dios, bueno, hay un personaje, bueno, el personaje principal, porque yo no me lo he leído, pues, me he leído la sinopsis pero un poco es como de si lo hubieras qué leído, va. es curioso. Porque pienso, si nadie lo tiene este libro, ¿cómo es que sabe tantas cosas? Porque me he leído la sinopsis. O sea, el personaje, porque tú siempre escribes, aunque nunca hablas directamente de ti, sí que te inspiras Sí. en tus experiencias, ¿no? Sí, En por lo que has ejemplo, mira, vivido el y lo inicio del trasladas. teléfono de Dios, que tiene un origen curioso, que ahora no nos vamos a alargar en eso, es un hombre súper aburrido con su vida, que tiene un trabajo que no le gusta, que yo me lo imaginaba viviendo donde yo vivía de pequeño, en Sant Gervasi, pero en la zona no divertida de Sant Gervasi, no en la calle Mandri y todo esto, no, por esa zona de Tavern Copérnico, donde el domingo está muerto, Ya. es que no hay nada. Bueno, el sábado por la tarde ya. Sí, sí, exacto. Entonces, yo me acuerdo que salías ahí con tu depresión, que es lo que le pasa a este hombre, y el arranque del teléfono de Dios es que esta persona solitaria, amargada, egoísta, aburrida de su trabajo, que conserva una amistad de la universidad solo, ¿no? Entra en un restaurante, pide algo para cenar, y hay una chica, que es como una homeless, como una yonki, jovencita, que se pone en otra mesa, mira la carta, y cuando viene el camarero a pedirle nota, ella dice, mira, pues me voy porque no puedo pagar ninguno de estos platos. Y este hombre, por primera vez en su vida, le sale decir, póngale lo que quiera y me lo cargue en mi cuenta. Primera vez quizás que es generoso en años. Y la chica, por gratitud, se sienta con él y le dice, Dios te lo pagará. Y él contesta que es un escéptico y un amargado. Dice, supongo que esto es una frase hecha. Y ella dice, no es ninguna frase hecha. Dice, yo tengo el teléfono de Dios y te lo doy a ti para que puedas hablar con él. Y aquí empieza esta historia, ¿no? Entonces, sí, ¿qué es hablar con Dios? ¿Qué es Dios para ti? Para algunas personas, si eres muy religioso, pues quizás es una representación que tú te has hecho de un padre, madre, que es capaz de mantener un consuelo y una conversación, pero Dios también puede ser la parte más sabia de ti que está sumergida en el inconsciente. Entonces, ahí no entraremos porque nos llevaría muy lejos, pero mira, Antonio Machado decía, quien habla consigo mismo espera hablar con Dios algún día. Entonces, para mí, ese teléfono de Dios es la conexión que tenemos directa con nuestra sabiduría innata y no vamos a dar más detalles. Porque, claro, tú nunca te has definido de ser de una religión en concreto. No, de hecho, no. Tengo simpatía por cosas de religiones. Me gusta la psicología del budismo, me gusta la parte altruista del cristianismo, de dividir la capa, ¿no? y asistir al otro. También lo tiene el Islam, esta atención a la persona mayor, a la persona que tiene la necesidad, pero no soy de ninguna religión. O sea, tengo una mezcla de influencias dentro de mí y yo creo que un poco hoy en día a mucha gente le pasa esto, ¿no? Sí, pero ¿crees en Dios? Bueno, es que tenemos que preguntar qué es Dios. O sea, creo en Dios no como alguien que te contesta y que incluso te dé consejos de vida, sino creo en Dios como representación del misterio de la vida. O sea, hay muchas cosas que no controlamos, ¿no? ¿Por qué a veces te vas a la otra punta del mundo y te encuentras con alguien con quien acabas de pensar, pero que igual hace 10 años que no tenías contacto con esta persona? Pues a estas sincronicidades, a estas cosas que nos pasan en los sueños, a estas señales del destino, yo le llamo Dios. Pero es un Dios no personal, es como la magia que une todas las cosas en el tapiz de la vida. Ya sé que es un poco sería complejo. más no como la energía universal o una mente universal, quizás una conciencia más bien, ¿no? Sí. Universal. O sea, de hecho yo creo, y esta es mi visión totalmente personal, cuando estás rezando a Dios, te estás rezando a ti mismo. O sea, tú Dios lo puedes personificar en una figura de la Virgen, en un Buda, aunque el budismo en el Zen es una religión laica, en otras versiones no. O cualquier cosa que tú tengas para fijar tu atención. Una bruja podría ser una vela, una bola, ¿no?
pones la atención y pides cosas o buscas consuelo. Pero en realidad lo que estás haciendo es fijar esa energía para encontrarlo dentro de ti. O sea, es aquello que dicen, Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Al final, si tú pides fuerza para superar un divorcio, una separación, lo que sea, esa fuerza no te vendrá de fuera, sino incluso si hay un Dios con barba, que queramos ponerlo así, Dios te va a invitar a que la busques dentro de ti. Entonces, ese es el Dios en el que yo creo. Sí. Se me ha vuelto a ir ahora el santo al cielo. Nos estamos con el tema, poniendo místicos. Porque sí. Bueno, tú eres una persona muy espiritual y este libro también va sobre, ¿no? Este libro va sobre, mira, yo no sé a ti cómo ha sido esta experiencia, pero yo he tenido enormes problemas para encontrar un terapeuta en la vida. No, normalmente no tengo. ¿Por qué? Primero que no me quieren recibir, porque, no sé, ven que escribo en El País, aquí y allá, y les da miedo ser juzgados. Y luego que quizás los problemas que yo llevo a una consulta son más existenciales que otra cosa, no voy con una cosa muy concreta. Entonces, a veces tienes la fantasía de decir, ese padre que yo no tuve, porque era un señor muy ausente, ojalá lo encontrara en una persona, en una señora mayor, en un señor mayor, o en un Dios, ¿no? Alguien que te puede escuchar, que te puede confortar. Entonces yo creo que todos tenemos como una fantasía, o no, de una entidad superior a la que nos podamos dirigir cuando nos sentimos perdidos. Y eso le podemos llamar de muchas maneras, y eso es lo que estructura el libro. De hecho, este hombre desgraciado recibe el teléfono de Dios, él llama la misma noche, no contesta a nadie, pero luego le devuelven la llamada al día siguiente. Entonces empiezan a tratar los diferentes temas que han ido mal en su vida. Pero al final, un buen Dios lo que hará es usar la mayéutica de Sócrates. Te va a hacer muchas preguntas para que tú llegues a las respuestas. Claro, como los coaches, ¿no? Exacto. Dios es el mejor coach del universo. Podemos dar ese titular. Bueno, de hecho, la figura de Dios es esa figura de padre que tú también has dicho, porque es Dios Padre, ¿no? Sí, de hecho, siempre en exacto. el Padre Nuestro. Y cuando hablabas tú de tu padre, que en el podcast de Tengo un plan. Sí, de que, Tengo un que salieron plan. unos reels que se han hecho conocidos de esto. Pues hablabas de... Yo me siento muy identificada también contigo porque yo la relación que tengo con mi padre también es bastante similar a la que explicaste, que es como más tímida, ¿no? Esa comunicación que él tiene con nosotras, somos dos hermanas. En cambio, fuera es mucho más extrovertido, se da mucho más, es mucho más empático y le esto cuesta... Da mucha rabia esto. Claro. Eso no sé si lo expliqué en Tengo un plan, porque hablamos de muchas cosas y no había tanto tiempo. Pero a mí una cosa que me ha dado mucha rabia a mi padre es que él era muy tímido conmigo y con mi hermana. Nunca pudimos tener conversaciones con él, pero en cambio luego tenía amistades con personas de nuestra edad con las que se carteaba y daba consejos de vida. Yo pensaba, cabrón, perdón la palabra, esto que haces también con estas personas con las que has trabado amistad, ¿no lo podías hacer con tus hijos? No, igual no, ¿sabes? A veces la no consanguinidad pues facilita las relaciones. Y muchas veces cuando buscamos pareja, ¿no? Viene eso toca con la herida esa de la infancia hombres, que tenemos. En las parejas heterosexuales habría que ver muchas cosas, o los roles. Muchos hombres buscan a una madre y muchas mujeres buscan a un padre. Eso está clarísimo. Sobre todo si esa figura ha faltado, ¿no? Mujeres que han tenido un padre ausente o que el padre murió cuando eran jóvenes, buscan una persona con cierta autoridad o que tenga cierta influencia para cubrir ese vacío. Sí, es que es así. O sea, yo también siento que a mí me pasó un poco de que es como que yo sabía que hasta que no me iba a casar no iba a irme de casa, ¿no? Porque vengo de una familia que es muy tradicional. Entonces es verdad que cuando me casé es como que la figura de mi padre, ¿no? Se colocó ese rol en el de mi marido y no acabé de tomar las riendas de mi vida y el control realmente, tomar mis propias decisiones, ¿no? Desde más mi esencia hasta que me divorcié. Porque siempre estuve como un poco sometida inconscientemente, es decir, ¿no? Cambiaste Ellos no un padre lo hacían. por otro. Exacto. Entonces, yo me di cuenta después.
Bueno, pues igual fue muy bueno tu divorcio para leer la historia de tu vida. Y seguro que eso ya no te pasará más. No vas a buscar más padres, ya has tenido suficientes. Sí, y volviendo al tema de la religión que hablábamos, yo creo que o sea, las personas, esto es una reflexión mía que dicen, bueno, a lo mejor aquí no viene mucho que ver con el tema, pero lo he pensado antes, es que cuando tú eres religioso, ¿no? Nosotros casi todos, pues aquí en España somos católicos porque es nuestra tradición y es un tema cultural. Sí, pero practicante es el 5%. Sí. Igual. Bueno, ahora hay un auge. ¿Sí? De la juventud. ¿Puede ser? Sí, sí, porque ya bueno, hay como una tendencia también, no sé, al por revival. Lo de Rosalía y Tamara Falcó. Han hecho lo suyo. Pero que Rosalía salga vestida de monja no significa que sea muy cristiana. Bueno, ya. No sé, eso sería ya otra cosa. Sí, bueno, porque o sea, mi reflexión es, claro, si tú tienes algo a lo que aferrarte, si tú, por ejemplo, eres católico y sufres menos, y que las personas que no tienen, ¿no? Ese referente, porque hoy en día, también relacionándolo con el tema del padre, al final tú tienes un referente, tienes algo donde mirar, al final que te da como una especie de códigos, de normas a seguir y te muestra un poco el camino, ¿no? Que hoy en día me da la sensación que la gente va como muy perdida y muy falta de referentes. Entonces busca también quizá esa falta de referente en la religión, y cuando sucede algo en tu vida que te parece injusto y que no encuentras las respuestas, pues piensas, bueno, pues aunque yo ahora no tenga la respuesta o no le encuentro un sentido a esto, seguro que lo tiene, porque bueno, en el más allá, cuando me encuentre con Dios, ¿no? Esa recompensa en la eternidad, pues ya lo ver la religión así me parece un poco infantil esto. Pero sucede, es decir, entonces sí. La gente sufre menos, ¿no? Cuando me doy cuenta yo que son creyentes practicantes en este sentido porque tienen eso a lo que aferrarse, que no la gente que no lo es. Sí, pero piensa que todas las religiones se pueden entender de manera literal o de manera filosófica. Si tú entiendes que el reino de Dios es un cielo con angelitos, o que hay 1000 vírgenes en otras religiones o no sé qué, para mí esa es una visión superficial de lo que es la espiritualidad. Puedes entender que el reino de Dios es un estado mental tuyo, ¿no? Y a partir de ahí, incluso puedes ser espiritual sin creer en el más allá, en el sentido creyendo que la bondad y el amor y la realización la puedes hacer en esta misma vida, ¿no? Sí. Entonces, no sé cómo los jóvenes, estos así más de derechas que hay ahora, viven la religión. No creo que la vivan de manera literal y que piensen que hubo Adán y Eva, porque al final todo eso son fábulas para narrar un contenido espiritual y formativo. Entonces hay esas dos maneras de verlo. Bueno, vamos terminando ya. Ahora sí que nos hemos ido de lo humano a lo divino. Sí. Me gustaría terminar, que siempre pues a nuestros invitados, ¿no?, les pido que nos regalen así una frase, algo o un mantra tuyo que tengas que nos pueda ayudar a esa persona pues que nos escucha y que está pasando por un proceso de separación en su vida. No sé, algo que tú tengas en mente que a ti te haya servido. Sí, a ver, a mí me han servido muchas cosas. Mira, voy a citar a una buena amiga, a Marian Rojas. Entonces te diré algo que ella siempre dice a sus pacientes. Ella es psiquiatra como su padre, yo trabajé con su padre, la conozco de que era muy jovencita ya, y cuando hay alguien que está sumido en una depresión, en la desesperación, que está pasándolo muy mal, quizás porque se ha separado, porque lo han dejado, porque lo han traicionado, porque tiene una enfermedad, lo que sea, ella siempre dice, hay dos maneras de sentirse en la oscuridad, el pozo y el túnel. Si estás en el pozo no hay salida y piensas que has caído en un sitio y que te quedas ahí para siempre. El túnel, sabes que hay luz al otro lado, ¿no? Entonces yo aquí añadiría algo que decía Churchill, ¿no? Que un hombre que se enfrentó a muchas dificultades en su vida. Él decía, si consideras que estás en el infierno, sigue caminando. Entonces esta persona que lo está pasando mal
pues el mejor consejo que le podemos dar, que no es muy original, es: se trata de una cuestión de tiempo. Esto también pasará, como dice el cuento. Ahora lo que hay que hacer es aguantar este momento, pero no pienses que lo que estás viviendo ahora será igual de aquí a un mes, ni de aquí 3, ni de aquí a un año, sino que has de ver la temporalidad de todas las cosas. Todo empieza, todo acaba, vendrán cosas buenas, vendrán cosas peores. Mira la película desde fuera, no te quedes solo con este capítulo de tu vida y haz lo posible ahora que estás aquí, en el túnel o donde sea, para prepararte para lo bueno que vendrá. Vale. Muchas gracias por esta entrevista tan íntima, que hemos hablado de cosas de las que nunca hablo. Eso para mí es un lujo. Gracias. Un placer, Gaby.